Bien. Ok. Como ya le estaba mencionando, esta es nuestra primera clase. Yo soy el ingeniero Diego Galeano. Ya estoy enseñando hace algunos años en la Uninter. Estoy también enseñando en la UPE y en la Católica también. Yo enseñé cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, tecnología de materiales, entre otras materias, ¿verdad? Este semestre en la Uninter yo voy a llevar cálculo 3, que sería ecuaciones diferenciales, y cálculo 1 con ustedes, para que es la introducción. Muy bien. Con respecto a nuestro programa, vamos a ver en la siguiente presentación, ¿verdad? Cuáles son los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre, que nuestro semestre se reduce básicamente a 3 meses de clase, o sea, son 12 semanas. Tenemos una duración de 12 semanas y de las cuales tenemos 2 de esas semanas que son semanas de evaluación, que son de las parciales. O sea que tenemos 10 semanas más de clase. Bien. Las pruebas parciales, en principio, yo definí en esta fecha, ¿verdad? Porque lo que siempre hago en los semestres es desarrollar contenido, más o menos la mitad del contenido, y ahí tenemos la parcial. Después la segunda mitad del contenido y tenemos la segunda parcial. O sea que normalmente en la semana 7, 6 o 7 de la primera parcial, que es lo que da aproximadamente este 26 de octubre, sería nuestra sexta o séptima semana de clase. Ya tienen que ir anotando, esto es importante. Y la última semana, la última clase es la segunda parcial, que va a ser allá por el 23 de noviembre. Bien. Tenemos 40% de proceso y 60% de evaluación final. Del 40% de proceso de este año, o de este semestre, yo vamos a hacer diferente, un poquito diferente a lo que vine haciendo en los semestres anteriores. Vamos a tener 20% de pruebas parciales, ya las dos, o sea, 10% sería la parcial número 1 y 10% la parcial 2. Tenemos la mitad recién del acumulado ahí. Y la otra mitad, el 20%, tienen que, esto es importantísimo porque va a valer muchísimo. 20%, la mitad del proceso, va a venir del progreso en una plataforma que vamos a usar constantemente durante todo el semestre, que es en Khan Academy. No sé si ya algunos conocen. Bueno, pero es la plataforma que vamos a usar en conjunto con el Classroom y con la plataforma también de la universidad, el Moodle. Que en el Moodle generalmente lo que vamos a hacer es ir cargando las clases también de la misma forma que en el Classroom, los videos, el PDF que usemos, lista de ejercicios. Pero lo que le voy a pedir a modo de centralizar todo eso, trabajos prácticos que le voy a ir pidiendo, así, lista de ejercicios, vamos a ir haciendo también por el Classroom. Bien, ¿en qué consiste esto del Khan Academy? Hoy vamos a empezar a ver un poco ya sobre eso, ¿no? Ustedes van a crear su cuenta ahí. En realidad la misma cuenta del Classroom, ¿verdad? Ustedes pueden vincular esa cuenta del Classroom, que ya saben cómo funciona el Classroom, ¿verdad? Van a vincular con el Khan Academy. Yo les voy a enviar una invitación a la clase, así también como se hace en el Classroom. Ustedes entran, yo ahí consigo visualizar entonces todo el progreso de ustedes. Van a ver que es una herramienta demasiado útil que le va a servir, por lo menos en las materias iniciales, ¿verdad? Le va a servir muchísimo. No sé si en otras materias otros profesores van a usar también,
Pero aunque no usen, ustedes ya van a saber cómo funciona. Ustedes ya pueden usar por su cuenta propia a modo de que también les sirva como un acompañamiento, ¿verdad? En paralelo a sus clases. Pero en cálculo 1 vamos a concentrarnos muchísimo nosotros en la plataforma del Khan Academy. Y son 20% de la nota que va a valer eso. O sea, ustedes van a tener ahí actividades que yo les voy a ir designando. No todas las actividades, pero yo le voy a ir marcando, ¿verdad? Yo le mando ahí, le aparece a usted como tarea. Y usted tiene que entrar y de repente a veces mirar un video, resolver unos ejercicios. Y cada uno va a tener sus ejercicios también, así que va resolviendo. Y van a ver cómo es sencillo porque vamos a ir haciendo el mismo sistema en la propia clase, ¿verdad? Para que ya vayan viendo cómo es y para que se vayan guiando con eso. ¿Está? Bien. Dos parciales valiendo 10 puntos cada uno, o 10% de la nota final. Y el Khan Academy valiendo 20%. Muchísimo de eso. O sea que ustedes van a pasar mucho tiempo ahí en la plataforma practicando, viendo videos, resolviendo los ejercicios y completando algunos desafíos que van a tener ahí en esa plataforma. Bien, el examen final es normal como ya vieron. El examen final, como tuvieron en el primer semestre, ahora tienen el examen ordinario, después tienen el examen extraordinario y así. O sea, hasta cuántas oportunidades. Que vale 60% de la nota final. Ustedes sumando ahí con su proceso, tienen que alcanzar, ya saben cómo es el mismo porcentaje para todas las materias, ¿verdad? Tienen que hacer un 60%, ¿verdad? De 60 a 69% o punto, ¿verdad? Da lo mismo. Tienen 2, ¿verdad? Nota 2, de 70 a 79, ¿verdad? Tienen nota 3. Y ahí por ahí va, 80, 89, 5. O sea, nota 4 sería, ¿verdad? Y desde a partir de 90, o más del 90%, ¿verdad? Ya tienen 5. Fíjense. Profesor, una consulta, profesor, antes de avanzar un poquito, profesor, para resumir y comprender bien este tema, que es muy importante porque durante todo el final del semestre me van a estar preguntando lo mismo. Sí. Entonces hablamos que 20 puntos valdrían el progreso dentro de la plataforma, profesor. Sí, de la plataforma esa que le voy a mostrar hoy, que es la plataforma del Khan Academy. Y también que vale lo mismo que valen las parciales, básicamente. O sea, es así. Perfecto. Ustedes pueden tener 0 en sus parciales. Y si hacen todo el progreso en Khan Academy, igual tienen 20 puntos. O sea que de ahí necesitan un 40 más y ya pasan. Perfecto, entonces sumamos 20 progreso de plataforma, 2 parciales de 10 puntos cada uno, dan 40 en total, más un final de 60. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Así mismo es, exactamente. La asistencia, profesor, ¿en qué parte? Asistencia. Eso va a la parte del progreso, ¿verdad? Asistencia, o sea, la asistencia es obligatoria y es un requisito mínimo para habilitar los exámenes finales. Vamos a poner, me olvidé de colocar eso. Importante, asistencia. Perfecto, profesor, muchas gracias. Totalmente aclarado. La asistencia. Profe, ¿y los ausentes justificados? Y justificado, obviamente, con el documento se les considera, por supuesto. Más de 75% era para habilitar el examen final ordinario. Esos porcentajes no manejo bien, pero creo que un poco menos es para habilitar la segunda y así, ¿verdad? Examen final. Si quieren rendir en la primera ya, el ordinario, tienen que hacer más del 75%. O sea que tenemos 12 semanas de clases, ¿verdad? Que sería
dividido 4, ¿verdad? 3, hasta 3 clases es lo que pueden faltar, que es muchísimo. Básicamente esas 3 clases que faltan, muchísima información, muchísimo contenido lo que van a perder porque tenemos que correr, tenemos poco tiempo, ahora tenemos 12 semanas nada más de clase. Y entonces lo recomendable es que no pierdan ninguna de las clases. Que aprovechen, que participen, porque de disponibilidad de conocimiento, de información, ustedes tienen a su disposición gratuitamente todo el internet básicamente. Van a encontrar de todo los tipos de material, ejercicio que quieran, tienen los libros, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que aprovechar y lo que ustedes están pagando, ¿verdad? Para tener esa atención particular personalizada, ¿verdad? Específica que tienen del profesor. Entonces aprovechen eso, ustedes aprovechen estas pocas horas que tenemos a la semana para participar en la clase, preguntar ahí, aclarar las dudas. Eso es demasiado importante, ¿verdad? No se queden ahí nomás, tipo, sin participar, ¿verdad? Se queda el profe explicando ahí y nadie participa, al final no se aprovecha la clase, ¿verdad? Al final eso no es muy productivo. Bien. Y como le estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Este tema del progreso acá. Esto le voy a mostrar hoy cómo es que ustedes van a ir haciendo. Porque cada uno va a tener su perfil, cada uno tiene su progreso. Eso es totalmente individual. Y yo voy a colocar algunos plazos, ¿verdad? Por semana. Si vamos a tener plazos que tienen que entregar por semana, ¿verdad? Esa es una recomendación. Tal contenido que vemos esta semana, hasta ahí por lo menos ustedes tienen que avanzar todo lo que puedan en el Khan Academy. ¿Por qué? Porque si llegan allá al final del semestre y quieren hacer todo en un día, primero que no van a absorber nada porque es mucha información. Pueden hacer, obviamente que pueden hacer eso, ¿verdad? Pero le va a complicar la vida tratar de allá al final querer ganar esos 20 puntos haciendo toda la apurada, ¿verdad? Porque el propio sistema, ¿verdad? Tiene un control, tiene un feedback que te da, y los ejercicios también que cada uno va a ver son ejercicios aleatorios y son casi individuales, ¿verdad? Los ejercicios que cada uno va a ir viendo. Entonces no van a tener tampoco cómo copiar eso del otro porque cada uno tiene su trayectoria que va a ir haciendo a su paso, en su tiempo, ¿verdad? Bien, los libros que vamos a usar están acá, ¿verdad? La bibliografía principal. El libro que yo más uso, ¿verdad? El que normalmente uso como guía es este, ¿verdad? El de Stewart. Yo uso en cálculo 1, en cálculo 2. Siempre uso el Stewart. Porque tiene ejemplos muy buenos y porque es bastante didáctico, así, intuitivo de entender. Entonces, cuando les voy a dar lista de ejercicios para que resuelvan, generalmente todas van a ser listas ahí del Stewart. Tal vez algunas también del Pisco, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar en lo que es el programa, qué contenido vamos a ver en cálculo 1. Tenemos muchísimo contenido que ver. No nos va a dar tiempo de abarcar todo, pero por lo menos un 80% de esto vamos a ver, y lo importante es que ustedes formen una buena base en cálculo 1 que van a usar otra vez para los demás cálculos. Hasta cálculo 4 tienen. O sea que cálculo 1 ya tiene unos requisitos de conocimientos básicos de álgebra, aritmética y trigonometría, ¿verdad? Pero a su vez cálculo 1 es fundamental, es la base para lo que las demás materias que van a ver después. Tanto así que seguro vieron en física también que hay algunas aplicaciones, ¿verdad? Pero cálculo 1 es primordial, es fundamental. Vamos a ver, hoy ya vamos a tratar de ver todo lo que es la parte de funciones, ¿verdad? Después entramos en límite y continuidad de funciones, que es la base fundamental del cálculo diferencial para poder después definir derivadas, porque a partir de los límites vamos a definir las derivadas, y las derivadas tienen montones de aplicaciones. Y ahí tenemos derivados a través de diferentes tipos de funciones que vamos a ir viendo, diferentes técnicas de derivación y diferentes aplicaciones. Vamos a ver que la derivada está relacionada con la tasa de variación de un parámetro con respecto a otro. Vamos a ver que la derivada está relacionada con la inclinación de una recta tangente a una determinada curva, ¿verdad? Vamos a ver cómo relacionar eso con longitud de arco. Eso vamos un poco para mover más en cálculo 2 también.
Y después entramos, o sea, siguiendo en la parte de derivada, vamos a ver cuáles son todas las técnicas de derivación. Esta es la unidad 4. Teorema de la raíz de la derivada, vamos a ver diferentes tipos de teoremas, diferentes formas de hallar las derivadas de las funciones. Vamos a hablar también en la unidad 5, análisis de la variación de las funciones. O sea, una vez que ya tengamos una buena base de lo que son límites, continuidad, lo que son las funciones, qué es la derivada, qué se permite determinar a partir de las derivadas de una función, ¿verdad? ¿Qué información nos da? Ahí vamos a hacer un análisis de la función. ¿Qué significa analizar la función? Tenemos una función ahí que puede tener un comportamiento ahí. Todo cálculo 1 es función de una variable, o sea que todo vamos a ver siempre en dos dimensiones, ¿verdad? X, Y, plano cartesiano. Tenemos X, variable independiente, y tenemos Y, que es nuestra variable. Esto es la variable independiente. Tenemos Y, que es la variable dependiente. En el caso Y es una función de X, ¿no? Depende de X, por eso se llama así. Bien, y vamos a analizar diferentes tipos de funciones. Vamos a ver en qué intervalos las funciones crecen, decrecen, cuáles son los máximos y mínimos y cuál es el significado de estos máximos y mínimos de la función, ¿verdad? Son valores que nos permiten optimizar, ¿verdad? Resolver problemas de optimización. Vamos a analizar la convexidad y concavidad de las curvas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver las rectas asíntotas también a las curvas. Todas esas definiciones vamos a ir viendo en la materia. Curvatura. Después vamos a hablar de integral, que la integral ya viene a ser, en términos generales, es la operación inversa, es la inversa de la derivada. Ahí vamos a definir nuestro teorema fundamental del cálculo que dice exactamente eso. Que la integral de la derivada de una función es la propia función. O sea que son operaciones inversas. La integral definida tiene montones de aplicaciones también. Ahí tiene montones de técnicas de resolución de la integración. Esa es prácticamente la última parte ya de la materia. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de técnicas posibles de integración, porque son esas técnicas que van a usar muchísimo otra vez en las siguientes materias, tanto de cálculo como de otras más específicas. Y ahí terminamos la parte de integrales. Todo esto, todo cálculo 1 es cálculo de funciones de una sola variable. Y igual a f de x. Una función de una sola variable, en este caso es x. Cálculo 2 ya aparecen más variables. Por eso cálculo 2 es cálculo multivariable. Ya tenemos funciones de 2, 3 variables, n variables si quieren. Y ahí tenemos más cosas que vamos a ver. Bien. Profesor, una consulta antes, profesor. Sí. ¿Vos estás compartiendo una pantalla, profesor? Sí, estoy compartiendo. Ya, perfecto, pues no estoy pudiendo visualizar nada más. Gracias, profesor. Sí, estoy compartiendo. Gracias por avisar. Tampoco Estoy con ese inconveniente. Yo tampoco veo, profe, la pantalla. Yo también no veo, bro. O sea, no estamos colaborando. Entonces no estamos viendo. Ahora sí. Ahora sí aparece. Me tenían que avisar antes ya. Bueno, pero lo importante es que el video que yo estoy Nada, grabando, luego, profe. ya me tenían que interrumpir hace rato ya. Lo importante es que el video que yo grabo igual graba mi pantalla, así que van a ver después en el video también estos primeros minutos. Vamos a seguir. Ahora sí ya ven acá. Bien. Ahora sí, ya lo que estás visualizando, profesor. Cálculo 1, programa. Sí. Y esto es lo que ya también ya estaba escribiendo todo acá, anotando. Esto le iba a pasar después también, ¿verdad? Como un archivo PDF. Para que tengan de registro y también para que noten en sus cuadernos. Bien. Estamos viendo acá el programa. Estaba hablando de todo lo que vamos a ver en la materia.
Vamos a ver también más específicamente eso ahí en la plataforma del Khan Academy. Y creo que ahora, si no tienen ninguna duda, vamos directo ahí ya. Esto es importante, anoten bien el tema de las fechas. Las fechas son claves. Inclusive yo también me voy a anotar allá en mi calendario. Y esas fechas ya no vamos a cambiar, ¿verdad? Porque al final nos complica el semestre, nos complica la vida, sigue cambiando. Bueno, ¿dónde está acá? Sería entonces 26 de octubre primera parcial y 23 de noviembre la segunda parcial. Así mismo. Profe, y las finales, más o menos, ¿cuándo sería? Las finales se definen en la dirección allá terminado el semestre, ellos pasan un calendario que definen ellos. Todavía no hay fechas. Bueno, me voy a anotar después para no perder el tiempo, pero anoten ya ustedes. Ahora 26 de octubre y 23 de noviembre, la segunda parcial. La última clase va a ser la segunda parcial. Bien, examen de recuperación no va a haber, son las dos parciales y ya directamente. Lo que sí tienen que vale más que una parcial es, como les dije nuevamente, lo del progreso en Khan Academy. Bueno, que te van a tener ahí su progreso individual cada uno, que yo consigo después evaluar otra vez. Yo voy a tener una planilla bien detallada de todo el progreso de cada uno, en cada tema otra vez. Tal alumno avanzó tanto por ciento de tal tema. Así yo tengo eso detallado. Por eso me gusta mucho la plataforma y vamos a... O sea, este va a ser el primer semestre que voy a usar así, pero de lleno, aprovechando que son clases online. Tenemos que aprovechar esa herramienta que tenemos. Y creo que a ustedes también les va a gustar bastante. Bien. Muy bien. Vamos entonces. Consiguen todavía ver mi pantalla, ¿no? A ver. Esto puedo cerrar. Están viendo ahí, ¿verdad? Mi pantalla todavía. Sí. Sí, señor. Bien. Y también se está grabando. Bien. Ok. El enfoque que vamos a tener en esta materia es un enfoque un poco diferente a lo que están acostumbrados. Para mí también va a ser algo nuevo, pero en realidad va a ser un enfoque híbrido entre lo que es una idea más tradicional de la enseñanza, que van a ser todas las otras materias que van a ver como vieron hasta ahora, con un enfoque por dominio. ¿Qué es lo que es este enfoque por dominio? Bueno, ahora les voy a presentar ya lo que es, para que tengan una idea de cómo va a ser la plataforma, y después vamos a entrar ya en la plataforma mismo para ir haciendo los ejercicios, ¿no? Vamos a ir viendo la teoría, vamos a ir haciendo los ejercicios. La idea de este enfoque por dominios es que tratar de hacer que el alumno, de no apurarle tanto al alumno en el sentido de tirarle demasiado contenido, sin tener un feedback, ¿verdad?, de que el alumno realmente haya dominado los fundamentos de la materia. O sea, que la idea es que ustedes tienen que ir dominando contenidos básicos para poder avanzar al siguiente, para que esto no resulte en problemas más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a todos los estudiantes universitarios, o la gran mayoría de los estudiantes universitarios en Paraguay, ¿verdad?, que tenemos una gran deficiencia en nuestra educación secundaria, y hay un salto muy grande al llegar a la universidad, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, lo que queremos, ¿verdad?, con este nuevo enfoque es que ustedes vayan avanzando, vayan dominando todos los temas básicos para poder ir avanzando al siguiente. Cada uno a su paso, a su ritmo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es. Vamos a empezar a conocer lo que es la plataforma. ¿Me están escuchando bien ahí, verdad? Ahora voy a poner... Sí, profe. Sí, señor.
que te esfuerzas por aprender algo y simplemente no puedes, eso te puede hacer pensar que no eres tan inteligente, ¿verdad? Pues no es tu culpa, ni la de tu maestro. Simplemente es la forma tradicional de aprendizaje. Durante nuestro proceso escolar vamos acumulando huecos. Aún no terminas de comprender preálgebra y ya pasaste a álgebra. Para cuando llegas a cálculo tienes muchos huecos acumulados. Si hay muchos huecos, comprender cálculo puede sentirse como una tarea imposible. Eso es muy frustrante. Pero ¿qué pasa si hay una forma diferente de aprender? Eso es el aprendizaje dominio. A diferencia de los procesos tradicionales de aprendizaje, en el cual todos los alumnos aprenden en fila india, con el aprendizaje a base de dominio vas a tu propio paso. Avanzas a partir de preguntas que están a tu nivel. Si obtienes el 50% bien en el primer intento, no hay problema. Intenta cuantas veces sea necesario. Obtén retroalimentación conforme aprendes y ayuda cuando la requieras. Los maestros pueden monitorear tu progreso, identificar los huecos y darte atención personalizada. Hay décadas de estudios que demuestran que el aprendizaje a través de dominio funciona. Ahora tienes las herramientas para hacerlo posible. ¿Estás listo para aprender lo que sea? Bien. Se llegó a escuchar bien y entender bien, ¿verdad? Perfecto, profe. Sí, profe. Pero uno realmente, profe, se asusta una vez que llega a la universidad porque es impresionante lo poco que uno aprende estando al colegio. Sí, realmente yo también Yo pasé llegaba por eso. ya, que es lo que yo di en la escuela porque ahora lo puedo aprender. Sí, así mismo, todos llegamos y no nos asusta, ¿verdad? Tanta información que se supone que ya deberíamos saber el colegio, pero que no sabemos, ¿verdad? Que tenemos que ahí aprender sobre la marcha. Yo particularmente, profe, ya hace más de 10 años que terminé el colegio, entonces con más razón aún todavía ni me acuerdo. Sí, ahí sí que también todavía más se dificulta. Profesor, una consulta sobre el tema de la... ¿Estas presentaciones van a estar en la plataforma, profesor, o es solamente de introducción? ¿Tendremos esta información en la plataforma? Sí, van a tener todo ahí. Ahora justamente lo voy a ir mostrando ya eso. Y el video también, o sea, el video de la clase se está grabando y también le voy a pasar todo después, ¿verdad? Todo esto que estamos discutiendo queda ahí registrado y van a poder volver a ver. Si quieren ver más rápido, también pueden ver más rápido. Esa es una de las grandes ventajas también de que se grabe toda la clase y vos puedes ver una clase en velocidad 1.5 para aprovechar más tu tiempo, para ver más rápido, porque ya estás viendo por segunda vez. O si quieres ver más lento también, ¿verdad? Hay parte que de repente querés ver un poco más en detalle, puedes ver un poco más lento el video y aprovechar eso. Bien. Ok, entonces lo que vamos a seguir es este contenido que tenemos acá de cálculo avanzado o cálculo 1. Acá otra vez aparece todo el contenido que vimos en nuestro programa, básicamente la misma cosa, solamente que ya en secuencia y también ya más detallado, ¿verdad? La primera parte de cálculo es límite y continuidad. Acá tengo una introducción en lo que es el cálculo, lo que vamos a ver. Después ya entra directamente en las definiciones de límites, estimación de valores de límites, con gráficos, tablas, todo eso vamos a ver ya, tratar de ver. Hoy en realidad, antes de entrar a esto, otra vez vamos a ver funciones. Esto ya vimos, todo esto es lo mismo, el mismo programa que les pasé hace rato, ¿verdad? Lo que no vamos a ver de acá es ecuaciones diferenciales, esto es una materia aparte, esta parte es lo que no les voy a pedir, ¿verdad? Pero lo demás sí, vamos a tratar de ver la mayor cantidad de contenido posible acá. Bien, acá cuando empezamos nuestro curso hay algo importante, ¿verdad? Que dice, ¿qué hay que saber? ¿Qué saber antes de empezar cálculo? Bien, en cierto sentido, prerequisito para cálculo es tener un conocimiento de álgebra, geometría, trigonometría. Ahí cuando habla de álgebra también ya entra aritmética, ¿verdad? Esa es la base que necesitan para hablar de cálculo. Y es demasiado importante que tengan bien claro eso. Y si no tienen claro, bueno, acá tienen la herramienta también
en la plataforma para que ustedes vayan reviendo, repasando cosas importantes de álgebra. Por ejemplo, cuando hablamos de álgebra, cosas básicas que tienen que saber ustedes es manipular expresiones algebraicas o polinomiales. ¿Vale? ¿Qué significa manipular eso? Significa simplificar, ¿verdad? Agrupar términos semejantes, sumar, restar, factorizar, aplicar la propiedad distributiva ahí. ¿Qué es factorizar una expresión? Factorizar una expresión es escribir, ¿verdad? Una suma o diferencia de términos, escribir como productos, ¿verdad? Eso es factorizar. Tienen que saber resolver ecuaciones lineales, que consiste en despejar la x, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de una ecuación lineal sencilla. Pasamos todos los términos de x hacia un lado, todos los términos independientes hacia el otro lado, resuelven. Tienen que saber también cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Aquí ahí tienen aquella fórmula cuadrática, ¿verdad? Del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. O pueden resolver también las ecuaciones cuadráticas factorizando. Propiedades de los exponentes. Espero que hayan visto también esta parte en aritmética. Creo que habrán visto, porque es algo bastante básico, ¿verdad? Pero si no, bueno, pueden entrar acá en la plataforma y ir otra vez a rever esos conceptos. Por eso es muy útil esa plataforma. Acá, por ejemplo, están algunas de las propiedades de los exponentes, ¿verdad? Que si tenemos dos términos diferentes, acá uno elevado al cuadrado, es lo mismo que decir que ese producto está elevado al cuadrado. O sea, la potencia... Ustedes ven mi mouse cuando yo muevo acá, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, vemos, bro. Bueno, después en el video se ve mejor todavía porque marca con un círculo. La potencia, por ejemplo, tiene la propiedad distributiva con respecto al producto. O sea, acá hay un producto, x por y, está elevado a una potencia y la potencia entonces le afecta a los dos. Cosa que no ocurre cuando esto es una suma o una resta, ¿verdad? No se distribuye la potencia, solamente para el producto. Y también, como el producto es una operación inversa a la división, también si esto fuese una división, la misma cosa se aplica. La potencia se le aplica a los dos. Si tengo un producto de dos números con la misma base, ¿qué significa la misma base? Tener el mismo numerito abajo elevado a una cierta potencia. Lo que ocurre es que esto es igual al mismo número elevado a la suma de las dos potencias. Y si acá mi potencia, una de las potencias es negativa, por ejemplo, si tuviese menos y, acá sería 2 elevado a la x menos y. ¿No recuerdan esas propiedades? Van a entrar acá y van a ir a repasar otra vez las propiedades. Si no aparece acá, a veces da error. Por ejemplo, acá donde yo estoy ahora, creo que no me manda directo a la página. Pero si no aparece, es cuestión de buscar nomás acá. Ahí está, ¿verdad? Propiedades de los exponentes. Entonces ustedes ahí van avanzando así. Y si encuentran algún problema, pueden volver atrás, pueden volver allá a álgebra. Esto, por ejemplo, es contenido de álgebra. Introducción a las propiedades de los exponentes. Pueden entrar y pueden hacer otra vez un repaso ahí. Si es que tienen alguna duda. Vamos a volver otra vez atrás. Estamos acá, ¿verdad? Bien. Tienen que recordar estas propiedades también de las potencias fraccionarias, que son, cuando tenemos potencias fraccionarias estamos hablando de radicales, ¿verdad? Acá, por ejemplo, es raíz de x, raíz cuadrada, significa que yo tengo acá un índice 2 dentro de, o sea, en mi raíz. O sea, eso hace una potencia, puedo escribir como una potencia fraccionaria como con el denominador igual a ese índice del radical. Acá es 2, entonces acá es 1 sobre 2. Cuando tengo números o valores debajo de la fracción, o sea, en el denominador, yo tengo potencias negativas. Otra cosa importante que tienen que repasar también es las propiedades de los logaritmos. Bueno, propiedad del logaritmo. El logaritmo es la operación o la función inversa de la función exponencial. ¿Qué significa eso? De que decir acá que yo tengo 2 elevado a la x
que si va a ser igual a i es lo mismo que decir que tengo el logaritmo en base de 2 de i, o sea, yo le aplico el logaritmo acá de los dos lados y cancelo este exponencial. Si yo le aplico el logaritmo a este lado, le aplico el logaritmo a este lado, tengo logaritmo en base de 2 del exponente, la función exponencial de 2, al final cancelo esto y me queda solamente x. Estas propiedades vamos a ir viendo en ejercicios, también vamos a aplicar y van a ir rememorando también si no saben. Pero si quieren ya repasar, bueno, entran directamente acá. Tienen todo acá, todo lo que sea de fundamento matemático que necesitan, están acá en la plataforma. No nos va a dar tiempo obviamente de ver todo porque la materia ya se centra en cálculo, pero ¿tienen alguna duda? Van allá en el buscador y ¿cómo era la propiedad del logaritmo? Entran y buscan un rato, ahí le aparece ya una... Hay videos, hay ejercicios, ejemplos sobre, por ejemplo, logaritmo. Es cuestión de entrar acá o de buscar. Bien, funciones. Esto es fundamental. Para empezar a hablar de límite, antes de hablar de límite, antes de hablar de cálculo, tengo que entender bien qué son las funciones. Y entonces vamos a mirar un poco lo que es nuestra parte teórica acá de funciones y vamos a hacer los ejercicios juntos. Funciones. A ver si... no, por acá. Ahí está. Bien. Y acá está todo sobre funciones otra vez. Esto es, por ejemplo, contenido de álgebra, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros hoy porque es importante un buen repaso de esto. Muy bien. Y así tenemos un pequeño video, una pequeña explicación de un máximo unos 10 minutos, 5 o 10 minutos. Y después ya aparecen los ejercicios. Y ahí la idea es que nosotros hagamos los ejercicios juntos, ¿verdad? Y esos ejercicios vamos a ir guardando en el PDF y después también lo voy a pasar. Bien. Vamos a empezar con la propia definición de lo que es una función. Una función, de la cual hablaré en términos un poco abstractos en esta ocasión, es algo, una función es algo que va a recibir una entrada, va a trabajar con esa entrada, la va a manipular, y con base en la naturaleza de esta entrada va a generar o a entregar cierta salida. Veamos un ejemplo de una función. Voy a escribirla como f de x. Por lo general, x es la variable más usada para expresar el valor de entrada de una función, así como f tiende a ser el nombre de función más usado, aunque veremos que también se usan otros nombres para expresar funciones. Vamos a definir esta función f de x como x al cuadrado si x es par, o x más 5 si x es impar. Y esto lo expresamos así con esta llavecita. ¿Qué sucederá si ponemos 2 como entrada para esa función? Esto se expresa de la siguiente manera. F, aquí pongo la entrada, en este caso es 2, y en cada lugar que veamos la variable x la vamos a reemplazar por este 2. En este caso, si 2 es par, tendremos 2 al cuadrado. Si 2 es impar, tendremos 2 más 5. Bueno, sabemos que 2 es par, así que aplicar este caso. 2 al cuadrado si 2 es par. Esto es igual, 2 al cuadrado es 4. Así que la salida para esta función cuando la entrada es 2 es 4. Ahora, ¿cuál será el resultado si mi entrada para esta función es un 3? De nuevo, este 3 va a sustituir cada x que yo vea aquí en esta función. 3 al cuadrado si 3 es par, o 3 más 5 si 3 es impar. Bueno, como 3 es impar, va a aplicar esta, 3 más 5. Así que la función, cuando la entrada es 3, el resultado va a ser igual a 8. 5 más 3 es 8. Y ustedes me pueden decir, oye, pues esto está muy bien. Es una forma interesante de usar esto para encontrar números. Pero eso también puede hacerlo con lo que ya conozco de ecuaciones tradicionales. ¿Qué puedo hacer con las funciones que no puedo hacer con lo que yo ya conozco? Bueno, ustedes pueden hacer una función como la siguiente. Mi función se llama h y la variable de entrada le llamo a. Y esta función es el próximo número, o el siguiente número, que comience con la misma letra
la misma letra que la variable a, esta variable de entrada. Dado esto, ¿cuál sería el valor de h2? h2, 2 es mi variable de entrada o mi número de entrada. 2 comienza con d. ¿Cuál es el número más grande de 2 que comienza con d? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 comienza con d, entonces el resultado de esta función es 10. Ahora, ¿cuál será el valor de h de 8? 8 comienza con o. ¿Qué número mayor que 8 también comienza con o? 8, 9, 10, 11. 11 también comienza con o. Esto es igual a 11. Como ven, con las funciones podemos hacer cosas muy locas, aunque no todas las funciones tienen que ser tan extrañas. Ustedes ya han trabajado con funciones, ya han visto cosas como y igual a x más 1. Esto puede verse como una función. Podemos poner que y es igual a una función de x, que es igual a x más 1. Si yo quiero ver el resultado de esta función cuando x es 0, f de 0, pues 0 más 1 es 1. Si yo quiero ver el resultado de esta función cuando tenemos de entrada 2, pues será 2 más 1, 3. El resultado es 3. Esto ya lo han hecho ustedes con tablas como esta. Voy a dibujar una tabla acá, más o menos derechita. Aquí, esta tabla de 2 columnas. Aquí pongo el valor de x, que es la entrada, y aquí el resultado de salida. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestro valor de entrada es 0, daba como resultado 1, 1, y el valor de entrada 2 daba como resultado 3. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cuál es el punto de usar esta notación? Pues esto nos ayuda a pensar al respecto en términos más generales y comprender que una función va a tomar una entrada, en este caso, esta es mi entrada, la x, y trabaja con ella, en este caso, pues le agrega un 1, y produce una salida, lo incrementa en 1, como vemos en la tabla. Ahora, veamos lo que no es una función. Dijimos que una función es algo que toma una entrada y produce una sola salida. Vamos a aceptar un poco acá la gente que hay gente que está queriendo entrar todavía. Y mientras de paso vamos a explicar algo ahí. Estamos acá. Bien. Ahí ya estamos. Ocultar. Ok. Estamos viendo acá la definición de lo que es una función. De forma ya un poquito más compleja de lo que veríamos así muy básicamente. La primera función que vimos acá que definió es una función que está definida, dice, en dos partes. Son funciones que vamos a ver también en la materia. Podemos tener funciones que están definidas en dos o en tres partes. O sea que se definen a partir de una condición. Vamos a colocar eso acá ya. A partir de una condición. Bien. Vamos a ver si vamos a hacer esto. Bien. Dice, si la función, si x es par, vamos a tener que la función va a ser igual a x cuadrado. Y si x es impar, la función va a ser igual a x más 5. Muy bien. Entonces yo puedo agregar acá otros ejemplos. Vamos a agregar último blanco, blanco. ¿Cómo yo calcularía, por ejemplo, f de 13? Primero evalúo, miro 13. ¿Es par o impar? Es impar. Al ser impar, entonces yo voy a mirar esta definición. O sea que esto va a ser igual a x, que es 13, más 5, 18. Yo sé que parece muy básico todo esto que estamos viendo, tal vez para algunos parezca básico, para otros va a ser nuevo. Pero es más importante porque esto vamos a aplicar muchísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si yo quiero definir la función? Quiero aplicar a no un valor, sino a otra expresión de nuevo. Por ejemplo, f de
2a. ¿Cómo voy a hacer eso? 2a es un valor, va a ser mi argumento ahí. Que yo puedo saber también que al ser 2a, ¿qué implica eso? Si tengo 2 multiplicado por algo, que eso que está adentro, sí o sí va a ser par, ¿verdad? Sí va a ser par o va a ser impar. Cualquier cosa que yo multiplique por 2, si es un número impar, al multiplicar por 2 se vuelve par. O sea que voy a aplicar esta otra definición. Ahora, porque es 2a es par. ¿Y cómo aplico? Dice, evaluar la función f en algún determinado valor acá es reemplazar en mi función todo lo que tengo acá. O sea, acá dice f de x igual a x cuadrado, o sea, f de 2a va a ser s de 2a reemplazar donde tengo x. O sea, que va a ser 2a elevado al cuadrado. Y ahí otra vez aplicamos lo que vimos también como repaso. Propiedad de la potencia. Tengo que un producto elevado a una potencia. Esto es igual a 2 al cuadrado por a al cuadrado. O sea, es igual a 4a al cuadrado. ¿Ok? Así pueden hacer. Y ahora, otro ejemplo. Vamos a escribir en otro color acá abajo ya. ¿Qué pasa si yo quiero calcular ahora f de 2a más 1? Yo puedo también calcular la función, puedo aplicar a un binomio. ¿Qué va a ocurrir acá? Si yo tengo 2a y le agrego 1, yo sé que 2a es par, ¿verdad? Y si a un número par yo le sumo 1, ¿qué voy a tener? Como resultado, ¿va a ser par o impar? Impar. Impar. Eso. Significa que voy a aplicar ¿cuál de las dos definiciones allá? Voy a aplicar voy a dibujar, voy a escribir acá en rojo. Voy a usar esta definición, ¿verdad? Para este caso de acá. Entonces acá va a ser x. ¿Cuánto vale x? Todo esto que está acá es mi x. Entonces todo eso voy a reemplazar en x más 5. Y ahí aplico la álgebra, ¿verdad? Este es un número independiente, este también son semejantes, puedo agrupar y sumar. Entonces acá es 2a y 1 más 5 es 6. Ese es el resultado, la función aplicada en 2a más 1. Y así ustedes pueden ir haciendo también f, por ejemplo, de algo todavía más complejo acá. Pueden hacer f de una fracción, f de 2/3. Solo que 2/3 no tiene sentido acá porque como estamos definiendo para números enteros, así que no tiene sentido hablar de fracción. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, aplicar, vamos a suponer que sea a al cuadrado. Algún valor elevado al cuadrado. Y ahí, dependiendo de ese valor, de qué valor tengas ahí, si a, por ejemplo, es par, un número par elevado al cuadrado, va a ser par otra vez, ¿verdad? Si a es par, voy a tener que aplicar lo que está allá arriba. Entonces, f de a al cuadrado, atiendan bien que acá dice es x al cuadrado. Lo que está en mi argumento, voy a elevar al cuadrado. ¿Qué está en mi argumento? Ahora está a al cuadrado. O sea que es a al cuadrado elevado al cuadrado. El resultado va a ser a la cuarta. Eso es evaluar una función en algún punto. Y eso vamos a hacer todo el tiempo en la materia. Todo el tiempo vamos a estar evaluando la función en un determinado punto. Para hallar límite, para hallar derivada. Siempre vamos a estar analizando en un punto. Y ustedes tienen que entender bien qué es esa idea de evaluar la función en un determinado punto. Ahí habló de la tabla también, ¿verdad? La tabla es demasiado útil, por ejemplo, para tener una idea de los gráficos, ¿verdad?
Aunque también vamos a ver herramientas para graficar, vamos a ver el GeoGebra, vamos a ver Wolfram. Les voy a mostrar a ustedes las herramientas que tienen ahí online para graficar. Bueno, vamos a seguir. Bien, esta segunda parte solamente estaba mostrando que se puede usar definiciones no necesariamente matemáticas de una función. Ahí nos dio una definición de una función en función a la letra, la inicial del número. Y la función es así muy amplia, tenemos diversidad de formas de definir, ¿verdad? Aunque obviamente en cálculo vamos a ver solamente expresiones matemáticas, vamos a ver definiciones así, por partes, como está acá, ¿verdad? Podemos definir también, por ejemplo, para x positivo, para x negativo, definir de forma diferente. Y si no está definido así, como está acá en la primera función, es porque es la misma definición para todos los valores posibles de su dominio. Vamos a ver también qué es lo que es dominio. Para dicha entrada. Por ejemplo, vamos a ver una relación gráficamente. Vamos a dibujar aquí unos ejes. Voy a dibujar aquí unos ejes coordenados. Aquí, más o menos así y así. Y lo que voy a hacer es dibujar una circunferencia con radio 2. Y voy a usar las herramientas que tengo aquí para dibujar esta circunferencia que se vea bonita. Con el centro en el eje. Y voy a tratar de hacerlo lo más parejito. Más o menos ahí está. De radio 2. La ecuación de esta circunferencia, de este círculo, es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado, y el radio es 2, así que es igual a 4. La pregunta es, ¿esta relación entre x y y es una función? Aquí en la gráfica están todos los valores posibles de esta ecuación, y podemos ver que esto no es una función. Tomemos cualquier valor de x, no sé, se me ocurre, vamos a tomar, no sé, x igual a 1. Aquí, 1. Para este x hay dos valores en y, el que va aquí hacia arriba, este que llega acá, y este hacia abajo, como podemos ver. Si lo sustituimos aquí en la fórmula, vamos a despejar y, vamos a restar x cuadrada en ambos lados de esta ecuación, me va a quedar y cuadrada igual a 4 menos x cuadrada. Y para obtener el valor de y, tengo que sacar la raíz cuadrada de todo esto de acá. La raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Ahora, esta raíz cuadrada puede tener dos valores, dos raíces, una positiva y otra negativa. Si sustituimos aquí el valor de x por 1, esto es 4 menos 1 al cuadrado, 4 menos 1 es 3, y va a ser igual a la raíz de 3. A la raíz de 3. Pero puede ser la raíz positiva o la raíz negativa. Y de hecho aquí lo vemos. La raíz positiva está en este valor positivo de y la raíz negativa está aquí en esa parte del eje y. Entonces, en este caso tenemos una entrada, que es nuestra x o nuestro 1, pasa por nuestra cajita que no sabemos qué hay aquí, de esta relación, y lo que me está generando es dos valores. Me genera la raíz de 3 positiva y la raíz de 3 negativa. Por lo tanto, esta no es una función. Bien, ¿qué es lo importante de esa última parte? Que función, la definición propia de una función es que para cada entrada yo puedo tener una sola salida. ¿Ok? Si tengo más de una salida, más de un resultado posible, ya deja de ser una función. No simplifica la vida eso, ¿verdad? Significa que cada entrada tiene una única salida. ¿Qué implica eso? Que vamos a trazar una función cualquiera. Tener una única salida para cada entrada, siendo que nosotros definimos acá x y acá definimos y, es tener algo así. Una función que siempre va en sentido horizontal, porque para cada valor de x, un x0 por ejemplo, tiene un valor correspondiente acá, f de x0. Acá tengo otro x1 y con su valor correspondiente en la vertical, que va a ser f de x1. ¿Entienden? Eso es así se define una función. Si mi función agarra y tiene un comportamiento así,
en vez de ir moviéndose hacia la derecha, vuelve, ahí ya voy a tener, ya deja de ser una función porque yo puedo tener dos resultados diferentes para un único valor de x. Si ocurre eso, ya deja de ser una función. Entonces hay una forma práctica de verificar eso, es agarrar, no sé si acá voy a poder hacer. Agarrar, imaginar una recta vertical, ¿verdad? Y hacer un barrido así por la función. Y si esa recta solamente intercepta a toda la función en un punto, en todo su dominio definido, entonces se puede decir que es una función. Y eso es lo que mostró ahí con el círculo. Ahora, el círculo, para cada valor de x teníamos dos valores de y posibles. Entonces esa es una idea también de una noción gráfica de lo que es una función. Y todo lo que sea función de una variable va a estar ahí en el plano cartesiano. Cada punto de x tiene un valor de y asociado y esos puntos determinan una curva. Ahí tienen ya, ustedes ya conocen diferentes curvas que vamos a ir viendo, ¿verdad? La curva más básica viene a ser una recta, ¿verdad? Ejemplo de funciones. Vamos a ver también con ejemplo. Tenemos recta, que ya saben que tiene un formato así, ¿verdad? M, o puedo ponerle acá, AX más B. Pueden tener parábolas, pueden tener, la parábola tiene este formato, una parábola que pasa por el origen. Y ahí tenemos infinitas funciones, ¿verdad? Parábolas, tenemos las funciones trigonométricas, tenemos la función exponencial, la función logarítmica, que vamos a ver más en detalle también. Muy bien. Siguiente. Esto ya hicimos, ¿verdad? De evaluar la función en un determinado punto. Vamos a mirar rapidito y vamos a hacer los ejercicios ya acá en la plataforma. Este es. La función f de x está graficada. Encuentra f de 6. Esta gráfica es la definición de nuestra función. Dada la entrada a nuestra función, ¿cuál será la salida de este? ¿Qué salida tenemos cuando x es igual a 6? Aquí está x igual a 6. Bueno, pues nos resultó bastante sencillo. Aquí el valor en y es 0. Así que la salida de esta función f de 6 es igual a 0. Bien, eso fue evaluar una función a partir de su gráfico sin conocer la definición de la función, ¿verdad? Tenemos el gráfico y a partir del gráfico sacamos su valor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar ya nomás nuestra herramienta para graficar que vamos a usar. Vamos a usar. ¿Me están viendo todavía ahí, verdad? GeoGebra. Sí, profe, sí. A ver si creo que va a ser más rápido si uso el que tengo instalado. Más rápido que el online. Bien. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar una parábola dislocada. X igual a 2, o sea, y igual a 2 más x al cuadrado. Una parábola dislocada hacia, ahí está, dislocada hacia arriba. Bien. Gráficamente ahí, vamos a suponer que yo no conozco la función. Vamos a analizar solamente gráficamente. Evaluar la función a partir de su gráfico es mirar
su valor correspondiente de X, o sea, en horizontal, y a cuál valor corresponde en el gráfico en su vertical, en la altura. Por ejemplo, ¿cuánto vale acá f de 1? 1 en 1, ¿cuánto es mi altura en el gráfico? Estoy acá en 3. Es el punto 1, 3. Vamos a ver si vamos a dibujar acá el punto 1, 3. Ahí está. Es el punto 1, 3. ¿Ok? Esto significa que para un valor de x, una distancia de x1, su f de x, o sea, el f de 1, que sería la altura en vertical, en y, ¿verdad?, es 3. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que f de 1 es 3. ¿Y cuánto va a valer acá f de menos 1? A ver si alguien me responde ahí. También vale 3, ¿verdad? ¿Dónde está ese punto? Está en menos 1, 3. Allá está. Apareció ahí ahora. Como B. Ese es el punto menos 1, 3. ¿Verdad? Me fui, caminé hacia la izquierda 1 y de ahí vi cuál era mi altura. Ese es mi valor de f en ese punto menos 1. ¿Y f de 0? Profe, y el A entonces sería 1 más 3, ¿verdad? No. Esa es la coordenada 1, 3. 1, 3. Sí. Voy a anotar este acá y ya voy a copiar allá para explicar también. Bien. Esto yo consigo guardar acá. Exportar imagen. Ahí está. Gráficamente, ¿qué vimos ahora? Que f de 1, acá x vale 1, su altura vale 3. Entonces, f de 1 es igual a 3. F de menos 1, ahora me fui hacia allá, hacia la izquierda. F de menos 1, su altura también es 3. F de 0, ¿cuánto va a darle? 0, ¿dónde está? Acá mismo, ¿verdad? No me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cuánto es la altura? En 0. Es, muy bien, 2. Alguien tiene el micrófono ahí activado. Bien, y este es el punto A, este es B y este es C. Gráficamente, así se evalúan los valores de la función, ¿verdad? Ahí si yo quiero f de 3, tengo que mirar acá. F de menos 2, por ejemplo, va a estar por acá. Para el 6. Y así se evalúa gráficamente. O lo que pueden hacer es reemplazar el valor en la función y calcular ahí directamente. Muy bien. Vamos a seguir. Quiero hacer ahora los ejercicios. Ejemplo resuelto. Práctica. Evaluar las funciones. Evaluar las funciones a partir de su gráfica. Esto es lo que ustedes van a hacer también. Ustedes tienen que hacer esto para acumular el progreso y tener los 20 puntos ahí del Khan Academy. Muy bien. Ahí están los ejercicios. Así van a hacer. Muy bien. Así van a aparecer los ejercicios. Dice evaluar la función a partir de su gráfica. Ahí está el gráfico de la función. Yo no sé cuál es la función. Es una función extraña ahí, ¿verdad? Que no tiene su definición analítica, pero tengo el gráfico. ¿Cuánto vale ahí f de 2? ¿Dónde está f de 2?
2 dice recorrer 2 acá en X. ¿Y cuánto? ¿Dónde está mi gráfico en f de 2? Está acá abajo. ¿Cuánto vale la función entonces acá? La función, recuerden, es la distancia vertical. Nadie se arriesga ahí. Negativo 2. Eso, muy bien. Negativo 2. Y ahí le mandamos. Ok. Siguiente. Ahora la función está definida discretamente en función como si fuesen puntos nada más. No tiene un gráfico continuo. No importa eso. ¿Cuánto vale esta función que le llamó g ahí en 3? ¿Cuánto vale g de 3? 4. 4. ¿No? Vemos acá está 3. Tiene altura 4. 4. Y acá f de menos 5, ¿cuánto vale? ¿Dónde está? 8. 7. 8. 8 sería f de 8. menos 4. 8. No, 5 es acá. 7. 7 es. 7 sería porque ahí está el... 7. Voy a copiar esa acá para que tengan como... Se esconden allí. ¿Qué te parece? Házmelo saber en los comentarios. Y no me vuelves este canal. Asegura la campana de notificaciones. f de 7. ¿Dónde está mi...? Ahí está. O sea, f de menos 5 está acá. Acá tengo que trazar la recta. Y ahí veo cuánto vale A. Vale 7, ¿verdad? 7. En el ejercicio, profe, nosotros tenemos también que graficar de esa manera. Estas funciones extrañas no. Estas funciones ustedes van a tener que evaluar al contrario. Pero funciones más básicas sí van a tener que graficar o por lo menos tener una idea. Así como yo grafico una parábola, ¿verdad? O rectas. Eso sí ustedes van a tener que tener una idea de cómo graficar. Y así van resolviendo, ¿verdad? ¿Cuánto vale acá? H de menos 5. Menos 5 está acá. Y H está hacia abajo, está en menos 2. Entonces, menos 2. Ya está. Así nomás son los ejercicios. Y ustedes van haciendo ahí. Y ahí automáticamente ya le da las respuestas. Bien. Profe, Sí. vamos a cargar la plataforma así para ir resolviendo, ¿verdad? Sí, o sea, ustedes van a entrar luego en esta misma plataforma con su correo ahí del Classroom. Porque yo voy a vincular Classroom con este. Entonces ustedes ahí nomás van a poder entrar. Que sería Khan Academy, ¿verdad, profesor? Sí, así se llama, como está allá. Le voy a enviar. O sea, hay que descargar entonces, profe. Si quieren, tienen su aplicativo en el celular y pueden hacer ahí mismo. O pueden también hacer directo en la computadora, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Les voy a ir ayudando yo para que puedan conectarse también. Porque es importante que hagan. Que van a tener que entrar acá y hacer. Fíjense, mira, acá aparece el usuario. Sí. Una pregunta, el tema de la calificación, dijiste que iba a valer 20 puntos, dijiste 20% de la hora. Sí, 20% de la nota final, al final es 20 puntos de 100 igual. Ah, entiendo. Entonces lo que se estaría calificando sería la respuesta correcta, ¿verdad? No las clases, por así decirlo, entradas en esta aplicación, en Khan Academy. Son los ejercicios. O sea, Esta parte práctica tiene que estar todo correcto así. Ah, perfecto. Claro, los videos nosotros vamos a ir viéndolos, pues si ustedes quieren volver a ver, claro, les ayuda también. Vamos por ejemplo a este otro. Evaluar expresiones de funciones ya ahora. Bien. Muy bien. Ahora ya tenemos una expresión acá. Tengo dos funciones. En lila tengo G y en azul tengo F. Bien. Dice allá calcular menos 6 por F de 3 menos 6 por G de menos 1. Vamos
a nuestro bien. ¿Dónde está f de 3? F es el azul. ¿Dónde está el 3? Acá, ¿verdad? Entre 2 y 4. Sí. ¿Cuánto vale f de 3? Acá, si este es menos 4, este es... Menos 4. No. Fíjense, en la mitad estamos. Menos 2 es. Menos 2, ¿verdad? Y g de menos 1, ¿dónde está? Ahora vamos a mirar la función lila. Menos 1, acá es 2, menos 1 es acá. Esto es 2, o sea 3. ¿Cuánto vale la función en menos 1? Ahí vemos su altura. 6. 6. Muy bien, entonces podemos calcular acá. Menos 6 por f de 3, que es menos 2, menos 6 por g de menos 1, que es 6. Tengo acá 6 por 2. Negativo, negativo, positivo. Y acá 6 por 6, 36. 12 menos 36 que da menos 24, ¿verdad? Signos diferentes se restan, se mantiene el signo del mayor. Y ahí ustedes se van y colocan eso. Menos 24. Ella automáticamente le corrige eso, ¿verdad? Eso es lo bueno, que ustedes ya tienen un feedback instantáneo. Otro. Vamos a hacer un poco más rápido este. ¿Cuánto vale? Podemos abrir nuestra calculadora acá. Voy a abrir mi calculadora para hacer más rápido. Esta calculadora común. ¿Cuánto vale f de menos 8? F, fíjense que es el azul. Menos 8 tengo que ir hasta acá. Y acá tengo este valor que está entre menos 4 y menos 6, o sea, menos 5. Por menos 5, entonces, dice menos 4 por g de 4. ¿Cuánto? G es la función lila. ¿Cuánto vale g de 4? Acá está g de 4. ¿Cuánto es su altura ahí? ¿Ven mi mouse? No se ve tu mouse. ¿No se ve? No se ve tu mouse, profe. Bueno, voy a copiar entonces este. Pero es 3 sería. Pero es 3. 3. Voy a llevar acá y vamos a graficar ahí. Este es otro. Este ya calculamos. Sí. Ahí ya calculamos. Bien. Vamos a pegar el otro acá. Solamente para mostrarles dónde está el f de, o sea, g de 4. Acá está. Y ustedes tienen que ver la altura. Es 3. Entonces, el resultado acá me va a dar menos 7. Y así van haciendo, ¿verdad? Luego podemos cerrar mañana. Pueden hacer, pueden continuar ustedes. Bien, ¿qué más vamos a ver acá? Todo eso es la parte de evaluación de funciones. Y acá tienen otra vez entrada y salida de una función. Funciones y ecuaciones. Interpretación de funciones. Vamos a ir hasta abajo. Todo lo O que sea, es profe, funciones. todo lo que está ahí en esa plataforma tenemos que desarrollar nosotros.
Sí, lo recomendable es eso. Entren y desarrollen ahí, ¿verdad? Y vamos haciendo... O sea, cada uno cuando tenga su tiempo libre, si quiere desarrollar, no justamente cuando usted da la tarea, ¿verdad? En realidad lo recomendable es, tipo, yo le voy a tirar una tarea para la semana que hagan ya en la semana para que no se le acumule todo. Pero cuando van haciendo, ¿verdad? Tienen toda la semana para hacer. En su rato libre ahí entran y van haciendo, ¿verdad? O se sientan y O sea, estudian. profe, vos ahora estás mostrando, digamos, un ejemplo, ¿verdad? O sea, que Sí. vos vas a ir enviando las tareas, digamos, semanales y ahora nosotros vamos a ir realizando el ejercicio. Claro, o sea, no, vamos a hacer juntos siempre la primera parte. Porque es tipo la parte síncrona, ¿verdad? Que es hacer juntos, yo le explico, le muestro cómo hacer. Siempre vamos a hacer eso, así va a funcionar toda la semana. Y después tienen La parte más fácil. No, todo lo que tengan dudas ustedes pueden preguntar. Vamos a ir haciendo, cualquiera podemos hacer. Si quieren podemos saltear acá y nos vamos al otro ya directo. No hay ningún problema ahí. ¿Qué más? Acá hay todo esto solamente funciones. Que es, si hacemos todo esto, a dos variables no hace falta más. Yo no les voy a pedir que hagan todo esto. Yo voy a seleccionar cuáles son los tópicos y eso no a ustedes le van a aparecer ahí cuando entren en su Khan Academy. Van a entrar, van a ver ahí cálculo, profesor Diego, tarea, tal. No van a hacer todos estos ejercicios. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer todos, mejor para ustedes. Pero yo no les voy a pedir todos. Para esta semana si conseguimos terminar funciones, ahí ya estamos súper bien. Muy bien. Esta segunda parte es valores de entrada y de salida de una función. Acá ya es para hacer al contrario. Si a partir de la salida queremos calcular el valor, ¿cuál es el valor de entrada que nos da esa salida? Que es lo mismo decir que Ahora básicamente tenemos y queremos calcular x. Y ahí es cuestión de colocar su valor en la función ahí, reemplazar y despejar. Van a ver que es fácil, pero también es importante que sepan hacer lo contrario. A partir de la función, del valor de la función, o sea, f de t, que nos da un valor ya conocido, 13, ¿cuál es la t asociada que nos permite calcular, llegar a ese 13? función f se define de la siguiente manera. F de t es igual a menos 2 veces t más 5. Cualquier valor que yo use de entrada para f, lo voy a multiplicar por menos 2 y le voy a sumar 5. ¿Cuál es el valor de entrada para el cual f de t es igual a 13? Así que si f de t es igual a 13, quiere decir que esto que está aquí es igual a 13. ¿Qué valor de entrada uso en f para que esta ecuación que está aquí, menos 2t más 5, sea igual a 13? Así que lo que tengo que resolver es esta ecuación, menos 2t más 5 es igual a 13. Primero voy a restar 5 de ambos lados, porque quiero dejar a la t sola del lado izquierdo. Así que 13 menos 5 es 8. De este lado estos dos se van y tengo menos 2t es igual a 8. Puedo dividir ambos lados entre menos 2 porque quiero dejar a la t sola, así que esto se va. Y finalmente tengo que t es igual a 8 dividido entre menos 2. Esto es igual a menos 4. Así que si uso menos 4 de entrada en la función f, a ver, veamos, si yo ingreso menos 4 en la función f, obtendré de salida 13, que es lo mismo decir que f de menos 4 es igual a 13. Muy bien. Pero la respuesta a lo que nos están preguntando es esta que está aquí. El valor de t para que f de t sea 13 es menos 4.
Bien. Ahora, el valor de f de t me da 13. Y esa es la función, está definida así, como menos 2t más 5. ¿Cuál es el valor de t que yo pongo acá y me va a dar 13 ahí? Mirando eso da para sacar así, ¿verdad? ¿O no? 2 por cuánto más 5 me da 13. 8 más 5 me da 13, ¿verdad? Entonces acá me tiene que dar 8. O sea, tengo que multiplicar por 4, pero tengo que multiplicar por menos 4 para que se cancele ese menos 2. ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo así rápidamente, pero ustedes pueden despejar también de acá, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Sería, profe, menos 4 por 2. Exactamente. Vamos a hacer así. 4 por menos 2. Sí, ¿verdad? Cumple eso. Acá lo que ustedes tendrían que hacer es igualar esto. Si es que no van a sacar directo, ¿verdad? Igualan esto a 13 y ahí es cuestión de despejar, ¿verdad? Acá queda, este está sumando, pasa restando. Acá tengo eso que hizo el ejercicio ahí, ¿verdad? Lo mismo es. Acá me da 8. No. ¿Cuánto da 13 menos 5? 8, ¿está bien? 8. 8 y ahí este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo y queda menos 4. ¿Ok? La respuesta es menos 4. Acá. Profe, con usted sería, o sea, usted va a exigir de que se resuelva o igual nomás ya el resultado como ahí No, directo. Acá van a colocar como quieran ustedes con tal de que lleguen a la respuesta. Solo que Bien. lo ideal es que, claro, que ustedes agarren su cuaderno y hagan lo que son más difíciles acá, por ejemplo. ¿Cuánto tiene que dar ahí? Ahí no es tan directo. Ahí ya es cuestión de calcular, ya. Ahí ya es mejor despejar, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer esto. A, B. Para el B tengo que hacer I, o sea, todo esto va a ser, tiene que ser G de X da 10, dice. O sea que menos 3X menos 8 da 10. 8 está restando, va a pasar hacia acá, sumando, voy a tener 18. Y este menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar menos 6. O sea que si yo reemplazo acá menos 6, vamos a decir, sí da. Que de menos 6 va a dar, ¿verdad? Menos 3 por menos 6 que da 18, menos 8 va a dar 10. Está bien, es menos 6. Yo sé que parecen muy fáciles, muy básicos este ejercicio, capaz que les aburran al principio, pero como les dije al principio, están ustedes creando, haciendo la base, entendiendo bien lo que es una función antes de empezar a hablar de otras cosas más complicadas. Acá, 9 por 3 da 27, menos 4 va a dar 23. Entonces acá es 9 por menos 3 para que me dé positivo, ¿verdad? 9 por menos 3 da 27 positivo, menos 4 da 23. Algunos pueden hacer así directo, y si no, despejan. 8 por cuánto? 8 por un número y más 2 me tiene que dar menos 62. 8 por 8 es, ¿verdad? 8 por 8 da 64. Pero tiene que ser negativo para que al sumar con este signo diferente me quede el resultado negativo 62. Entonces negativo 8.
Y así van haciendo, ¿no? Vamos al siguiente. Tenemos todavía tiempo. Ahora sí, gráfico. La gráfica de la función g se muestra a continuación. ¿Cuál es el valor de entrada para el cual g de x es igual a menos 2? Pues bien, aquí tenemos a lo largo del eje x las entradas para la función g de x. Y en azul tenemos las salidas, los valores de la función g de x. Por ejemplo, cuando x vale 7, g de 7 vale 1, que es el valor en y. Cuando x vale 9, g de 9 vale 2. También cuando x vale 6, el valor en la vertical, g de 6 es igual a 0. Así que, ¿cuál es el valor de entrada para el cual g de x es igual a menos 2? Bien, aquí tenemos todos los valores de g de x y entonces necesitamos encontrar el punto en el cual g de x es igual a menos 2. Así que, ¿cuándo g de x tiene el valor de menos 2? A ver, vamos a buscar y entonces quiere decir que en la vertical es menos 2 y justo aquí, en este punto, y corresponde cuando x tiene el valor menos 9, cuando usamos menos 9 como entrada para la función g de x. Así que x es igual a menos 9. Y estamos listos. La gráfica de la función f se muestra a continuación. ¿Cuál es el valor de entrada, además de menos 5, para el cual f de x es igual a f de menos 5? Pues bien, aquí tenemos nuestros ejes coordenados, el eje horizontal o x, el eje vertical o y en azul tenemos la gráfica de f de x. Y por ejemplo, podemos observar que cuando x es igual a 1, nos dice que el valor de f de x cuando x es igual a 1 es igual a 1. Tiene el valor 1 en el eje y. También podemos ver que cuando x vale 7, entonces f de x vale 5. Y también podemos ver que cuando x vale 9, f de x vale 6. ¿Cuál es el valor de entrada, además de menos 5, para el cual f de x es igual a f de menos 5? Así que observemos, cuando x tiene el valor menos 5, entonces la gráfica, el valor de f de x es igual a 4. El valor de f de menos 5 es igual a 4. ¿Y en dónde más ocurre esto? Entonces me voy a mover hacia la derecha y observo que aquí el valor en la vertical, el de f de x, también es 4. ¿Y cuál es la entrada que produce este valor? ¿Cuál es el valor de x para el cual f de x es igual a 4? Pues resulta que f de 4 es igual a 4 también. Así que cuando x es igual a 4, la función toma el mismo valor que cuando x es igual a menos 5. Así que tenemos x igual a 4. Muy bien. Bien, vamos a hacer el ejercicio de eso. Bien, ¿cuál es el valor de entrada diferente de 7 para el que g de x es igual a 4? O sea, tengo g de x igual a 4, tengo de altura 4.
Bien. ¿Dónde G vale 4? Altura 4 es acá. ¿Y dónde tengo altura 4? Tengo acá. Y tengo también acá. En 7, esto es G de 7, acá vale 4. Y también en G de, ¿cuánto tengo acá? Menos 8. Menos 8. Entonces la respuesta acá es en menos 8. ¿Está bien o no? Y ahí comprobamos, ¿verdad? Está bien. Bien. Ahora dice seleccionar todos los valores para los que G de X es igual a 8. Ahora vamos a ver dónde están los valores 8. Es cuestión de trazar la altura 8. Ven acá 8, ven mi mouse, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores acá donde tengo G de X igual a 8? Tengo menos 4, ¿verdad? En menos 4 y también en 9. Entonces, en menos 4 y en 9. Fíjense, acá, ¿ven mi mouse? ¿Verdad? Sí, profesor. Y Sí, profesor. después también tengo G de X igual a 8 acá también, en 9. ¿Algún otro punto que tenga 8? No, ¿verdad? Todos estos son menores ya. Entonces acá tienen prácticamente infinitos ejercicios que pueden hacer así para practicar. ¿Cuál es el valor de entrada diferente de 0 para el cual f de x es igual a menos 2? ¿Dónde tengo altura menos 2? Negativo 3. Negativo 3. Es negativo 3. ¿Tengo algún otro valor? Hacia acá no tengo nada. En menos 2. No. Hacia acá tampoco tengo nada. Entonces solamente en negativo 3. Selecciona todos los valores para los cuales f de x es igual a 3. Tengo altura 3. Tengo que trazar toda la altura 3. Tengo uno acá. Y nada más. Solamente tengo altura 3 en x igual a ¿cuánto? Menos 3. Solo en menos 3. Muy bien. Y así van completando ahí los ejercicios. Vamos a ver si tenemos un tiempito todavía o ya tenemos que llamar la lista. Vamos todavía un tiempito. Justo te iba a preguntar eso, porque sí, voy a llamar lista. Sí, vamos a llamar la lista al final. Por lo menos vamos para tener nuestras planillas ya de asistencia. Bien, 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 bien. Hablé con Jessie Rowe, que enseña álgebra, geometría y álgebra 2, y ha estado con nosotros durante el verano ayudando a organizar y desarrollar contenido, mayormente sobre los ejercicios. Y la razón por la que hablé con él es porque tiene muchas ideas y preguntas. Como maestro de álgebra, cuando introduce el tema, los alumnos le hacen muchas preguntas, y una de esas preguntas es ¿cuál es la diferencia entre ecuación y función? ¿Cuál es la diferencia entre ecuación versus función? Y esta es una pregunta interesante. Voy a esperar un momento para que piensen en esto. Bueno, hay ecuaciones que no son funciones y funciones que no son ecuaciones y otras expresiones que probablemente sean las dos cosas. Así que déjenme pensar en esto de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí el mundo de las ecuaciones. Esto es el mundo de las ecuaciones. Y aquí escribo ecuaciones. Y por este lado está el mundo de las funciones. Este es el mundo de las funciones. Y claro, vemos que hay un área que está traslapada. Entonces, hay ecuaciones que no son funciones y voy a escribir algo simple de este lado como x más 3 igual a 10. Y aquí no estoy hablando de entradas y salidas o de una relación especial de variables. Solamente escribí una equivalencia.
La expresión x más 3 es igual a 10. Y esto tradicionalmente es una ecuación y no una función. Una función es esencialmente una relación entre variables. Tenemos una o más variables de entrada y una variable de salida. Y pueden definir una función como una ecuación, pero pueden definir una función de muchas maneras. Pueden definir una función visualmente, como una gráfica. Algo como esto. Y voy a marcar los valores 1, 2, 3. Estos son valores potenciales de x. Y en el eje vertical tengo los valores que mi función va a tener, literalmente mi función de x. Y probablemente tenga los valores 1, 2, 3. Es probable que mi función de x tenga valores positivos, así que aquí tengo que x es igual a 0 y voy a dibujar una línea que define la función. Y como pueden ver, no usé ningún signo de igual. Y por la manera en que dibujé esto, si x es igual a 2, vemos que y es igual a 3. Si me das un valor de entrada, yo te doy un valor de salida, solo un valor de salida, así que esto es una definición legítima de función. Otra definición de función sería muy similar a lo que hacemos en un programa de computadora. Algo como, digamos, teclea el día de la semana. Día. Y si día es lunes, voy a escribir if día igual a lunes, el resultado es cereal. Resultado es cereal. De otra manera, else, el resultado es pastel de carne. Resultado, pastel de carne. Esto también sería una función. Para cada día tenemos un resultado específico. El resultado es cereal o pastel de carne. No hay algún día en que puedas comer los dos, cereal y pastel de carne, que por cierto suena un poco desagradable. Ahora, puedo pensar en usar una ecuación para definir una función. Por ejemplo, podríamos decir y es igual a 4x menos 10. Esta es, digamos, una definición potencial de y como una función de x. Tú me das un valor para x y entonces puedo encontrar el valor correspondiente de y. Para un valor de entrada b dado, la función f entrega un valor de salida a para satisfacer la siguiente ecuación. 4 por a, 4a más 7b igual a menos 52. Entonces, para cada entrada b, la función f nos dará una salida a que satisfaga esta relación para la a y para la b. Escribe la fórmula para f de b en términos de b. Aquí, si nos dan una b, ¿cuál será la a que debemos tener como salida? Otra forma de pensar en esto es despejar a de esta relación. Podemos pensar en a como una función de b. Vamos a escribirlo. 4a más 7b igual a menos 52. Si quiero despejar a y dejarla en términos de b, cualquier número que tenga como b, lo voy a sustituir aquí y encontraré el valor a de salida. Vamos a hacer esto. Quiero dejar sola la a en el lado izquierdo y todo lo demás irá al lado derecho, incluyendo las b's. Quiero pasar este 7b del lado izquierdo y esto lo puedo hacer restando 7b en ambos lados de la ecuación. Restamos y nos queda 7b menos 7b igual a 0. Nos queda 4a igual a menos 52 menos 7b. Para aislar la a, tenemos que quitar el 4 que la multiplica. Y para esto divido todo entre 4, en ambos lados. Esto entre 4. Del lado izquierdo nos queda la a sola, como queríamos. ¿Cuánto es menos 52 entre 4? 52 es 40 más 12, 40 entre 4 es 10 y 12 entre 4 nos va a dar igual a 3. Por lo que nos queda menos 13, menos 7 cuartos de b. Si nos dan una b, puedo poner aquí este valor y calcular cuál será el valor de a para que se satisfaga esta relación de acá.
Si quiero una fórmula de f de b en términos de b, si tú me das una b usando mi función f de b, la salida de esta función va a ser menos 13 menos 7/4 de b, porque la salida de mi función tiene que ser una a que satisfaga o cumpla con esta ecuación. Espero que esto les haya sido de ayuda. Bien, básicamente entonces la diferencia es que a partir de una ecuación que es una igualdad, nosotros podemos obtener una función despejando alguna de las variables, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda despejar, ¿verdad? Porque a veces tenemos una función que está escrita de forma, o sea, una ecuación que está escrita de forma implícita y no da para despejar. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio ya. Bien, acá es cuestión de hacer justamente eso, ¿verdad? Dice, para un valor de entrada R, la función G devuelve el valor de salida Q. O sea, tengo entrada R, o sea, tengo una función G de R que me da como resultado Q, que satisface la siguiente ecuación. 10Q menos 3R igual a 14. ¿Qué tengo que hacer ahí? Solamente tengo que despejar dice, quiero G de R. O sea, tengo que igualar Q a G de R. O sea, tengo que despejar Q. Esto consiste en despejar Q, que va a ser igual a una función de R. Bien, para eso vamos a hacer también como hace ahí en el ejercicio. Vamos a hacer nuestro despeje aplicando operaciones equivalentes a nuestra ecuación. Ya, tengo que dejar Q nomás de este lado, entonces voy a sumarle 3R hacia acá y sumarle 3R también hacia acá. Entonces acá se me va a eliminar. Tengo 10Q igual a 14 más 3R. Y ahí mi 10 va a pasar dividiendo, ¿verdad? O divido todo por 10. 14 más 3R. Entonces esto se simplifica. Y al final acá me queda Q como una función de R, como siendo 14 sobre 10 más 3 sobre 10 por R. Eso es. Vamos a ver cómo podemos escribir esto acá. Ahí tengo ya, ¿verdad? Así, 14 sobre 10. Ya tengo la opción ahí de escribir. Más 3 sobre 10. 3 sobre 10 por R. Supongo que así me va a entender igual. ¿Ok? Cuestión de despejar nomás. Eso es sacar una función a partir de una relación o de una ecuación. Bien. Quiero que hagan esta ahora ustedes, rapidito. Quiero que resuelvan mientras voy llamando a la lista. Pero bueno, no tenemos lista, tenemos que hacer nuestra lista porque... Una consulta antes de seguir, profesor, con relación al tema de la metodología que vamos a llevar durante el semestre, ¿verdad? Sí. En principio, en la última reunión de delegados se había convenido presentar notas con relación a las materias que tienen alto grado de complejidad para llevarlo en forma presencial. Sí. Es así que nuestro curso había presentado ya la nota hace 2 semanas aproximadamente y quedó en que eso se iba a estar revisando ya la dirección académica. Entonces quería saber si usted tiene alguna novedad al respecto, si vamos a seguir con esta metodología o va a ser en forma de burbuja, porque en principio
cálculo y otras materias más de alta complejidad habíamos solicitado en forma presencial, profesor. No sé si le hicieron a usted o si le pusieron al tanto de esa nota. Todavía no nos informaron, pero sería interesante que podamos tener clase presencial si es que es posible. ¿Verdad? ¿Cuántos alumnos están? Vamos a mirar un poco cuántos estamos más o menos. La compañera Jazmín Salsamendi, el profesor tuvo un problema con su conexión, me pidió que lo justificara por favor. 30, 29. Estuvo ella hasta la mitad más o menos, pero después tuvo problema de conexión. Es la compañera Jazmín Salsamendi. Ok. Bueno, voy a pausar esto y voy a ya empezar a llamar la lista. Hasta aquí grabamos y les paso.